Nosotros continuamos con la serie de definiciones, ¿sí? Pero, o sea que a nosotros nos han enseñado, pues cuando es un sermón usted no habla. O sea, yo hablo, usted no habla. Pero es una definición que alguien dio en algún momento dado, es una costumbre más bien. Pero usted puede comentar, usted puede hablar. ¿Okay? No es como si fuera un estudio, pero se parece mucho por los temas que estamos considerando. Amén. Pues dentro de la serie de definiciones, que dicho de paso, este es el número 43, porque se pensaba que iban a ser 6 o 7, pues ha habido muchos temas que hemos puesto en nuestro corazón definir según dice la Escritura. La calle dice, el hombre dice, la gente dice, la tradición dice, la religión dice, pero la Biblia dice, y la Biblia dice, y eso es lo más importante, amén, porque creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y es la verdad. Así que cuando usted quiere saber la verdad, usted va a la palabra de Dios. El tema de hoy, habíamos tocado un poquito de este tema anteriormente, cuando hablábamos de las promesas que son hechas en la Biblia a la nación de Israel versus las promesas que son hechas en la Biblia a la iglesia. Entonces surge la pregunta, pero nos vamos a aclarar. La iglesia de ahora, la iglesia no ha sustituido a Israel. Una pregunta que muchas personas hacen. Si la iglesia sustituyó a Israel, quiere decir que las promesas que están hechas a Israel en el Antiguo Testamento, pues ahora son de la iglesia. Y uno dirá, dice, seguramente habrá escuchado esto muchas veces, inclusive quizás no se lo han dicho directamente, pero cuando ha escuchado quizás predicaciones, si usted ha puesto, por ejemplo, la internet o el radio o la televisión, bien posible, completamente seguro, que haya escuchado predicaciones que están basadas en promesas, advertencias, castigos expresados hacia Israel, que son para Israel, que no son para la iglesia. Pero hay un sentido de pensamiento donde dicen, bueno, pues como Israel no quiso el evangelio, no quiso a Cristo, pues tofe, como dicen por ahí, allá ellos se lo perdieron, ¿verdad? El que se va para Aguadilla pierde su silla, como dicen, ¿verdad? Por ahí. Eso es lo que piensan muchas personas. Y cuando usted se pone a pensar de manera lógica, pues lógicamente hace sentido, pero es que ese es uno de los problemas que tenemos. El Señor no hace las cosas de manera lógica, Él hace las cosas por el pleno afecto de su voluntad. O sea, Él hace lo que Él quiere hacer porque es bueno. Nadie le cuestiona lo que Él hace. El asunto del problema se lo busca a las personas cuando empiezan a cuestionar a Dios, ¿por qué Dios hace cosas de esta forma? ¿Y por qué Dios tuvo que mandar a su hijo a nacerlo una mujer? ¿Y por qué no la formó así fue? De momento, como formó a Adán. Nosotros sabemos la contestación a eso, ¿verdad? A veces cuando hay una gente en la calle nos pregunta esas cosas y ay, ¿por dónde empiezo, verdad? Porque es que las personas piensan que las contestaciones a las preguntas pues son cosas así on the fly, como si fuera de qué color es amarilla, de qué color es esto. Esto es verde, algunos dicen amarillo, otros dicen otro color. Pero no son, las contestaciones no son tan suaves ni tan fáciles, pero todas están en la palabra de Señor. Así que en esta pregunta, ¿ha reemplazado la iglesia a Israel? Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Y vamos a ir primero, por eso le digo que no cierre su Biblia, porque vamos a tener muchas citas bíblicas. En Romanos 11, versos 25 al 26. Así que, como dijimos, puede preguntar, ¿okay? Puede comentar, si así lo desea. Amén. Y vamos a ir bastante rápido porque queremos poder cubrir el tema sin que nos cansemos. Amén. Romanos 11, 25 al 26. ¿Lo tenemos? Amén. No tiene que ponerse de pie si quiere, pero si se pone de pie, también gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor así, todos juntos. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador,
que apartará de Jacob la impiedad. Perdónanos, Señor, ahora, Padre Santo, nuestras ofensas. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu, Padre, que con un corazón agradecido, Señor, podamos considerar tu palabra santa, Padre, en este día. Ilústranos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y que podamos asimismo comprenderla y ponerla por obra, Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Una cosita que vamos a hacer antes de irnos, la vamos a cantar el cumpleaños del hermanito James. Así que no se ponga nadie nervioso, le vamos a cantarle ya. Miren, le hice la pregunta: ¿ha reemplazado la iglesia a Israel? Si usted lee, empezando con estos versos que leímos, ¿cuál sería su contestación? La palabra del Señor dice: no quiero hermanos. ¿A quién le habla? Sí, a la iglesia, porque mire el título del libro. ¿Cómo se llama el libro? Hebreo. Se llama Romanos, ¿verdad? Le está hablando a los gentiles. Los gentiles, o sea, las gentes del mundo que han conocido a Cristo, como usted y yo. Hermanos, no ignoremos este misterio para que no seamos arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, que uno no empieza a creerse que uno es la gran cosa. Hablando, ¿verdad? Así en castellano, entre nosotros. Dice: porque a Israel le aconteció un endurecimiento en parte. Endurecimiento, vemos a través del contexto de la Biblia, que es que se endureció su corazón para no creer a la palabra de Dios. Aquí menciona que hay unos hermanos y está Israel. Pues hay unos hermanos, que son la iglesia, y hay un grupo que se llama Israel. Pues hay dos grupos. ¿Okay? Y aquí el argumento que presenta Pablo es: mire, a Israel se han endurecido ellos parcialmente, en parte. El asunto de parte no solamente es del punto de vista que algunos de ellos se han endurecido, sino también en parte, quiere decir de manera temporal. Es un endurecimiento temporal, ese aspecto de la palabra que se traduce como parte también. O sea, que están endurecidos, pero no se van a quedar endurecidos. Y eso mismo es lo que él dice después. Dice: ¿hasta cuánto va a durar ese endurecimiento? Hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. La palabra plenitud es importante. La plenitud es cuando llegue a su culminación. Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Sí, los gentiles forman ¿qué? La iglesia. La posición de la iglesia primariamente son los gentiles. A los suyos vino y los suyos, Israel, no le recibieron. Mas a los que le recibieron, ¿quiénes recibieron? Pues los que no eran de su pueblo Israel. Esos gentiles, que se le llama en griego la eclesia, de ahí viene la palabra iglesia. ¿Okay? Eclesia quiere decir cuando usted va a un grupo grande y hay unos cuantos que son elegidos, amén, por la gracia de Dios y forman parte de la iglesia. Por eso cuando usted oye la palabra, aquel es una persona ecléctica. Dice, quiero decir ecléctica. Pues que es como que tiene como unos gustos peculiares. Sus costumbres de alimentación son eclécticas. ¿Sí? ¿Qué estarás diciendo ahí? Pues que solamente come arroz blanco. Es ecléctico. Él no come arroz con gandules. Eso es lo que quiere decir. Son personas que son selectivos para lo que sea. Pues el Señor seleccionó, amén, dentro de todo, entresacó. Usted conoce la palabra entresacar. De todas las naciones entresacó aquellos que son salvos por la fe en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios, como hemos estado hablando en las pasadas semanas. Y eso forman la iglesia, formada grandemente por gentiles. Aquí dice, cuando los tiempos de los gentiles lleguen a su máximo, a su final, ¿cuándo será eso? Que van a llegar los tiempos de los gentiles a su final. ¿En qué evento? En el rapto. Cuando el Señor se lleva a su iglesia. Entonces, cuando el Señor se lleva a su iglesia, dice que ese endurecimiento en parte va a terminar. Y luego, dice, todo Israel será salvo. Tengo que aclarar ahora qué quiere decir esto. Porque la palabra del Señor dice, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, citando Isaías capítulo 59. ¿Okay? Ahora, ¿qué quiere decir que todo Israel será salvo? Cuando usted lee todo el contexto de Romanos, especialmente el capítulo 9 al 11, incluye que habla del Israel de Dios.
Porque hay un Israel étnico. ¿Sí sabe lo que es étnico? Usted es étnicamente puertorriqueño. Si usted quiere ser más específico, diga, pues yo soy, como dirían algunos, yo soy latino o hispánico. Algunos dirían blanco. Yo diría no tanto, mezcladito, ¿verdad? Y por ahí decían, ¿verdad? Eso es el asunto étnico. Y por ahí se hace una prueba de DNA y dice así, si usted va más hacia atrás, usted viene 10% de África y viene tanto por ciento de Europa y qué sé yo, de cualquier otro sitio. La etnia de Israel son los que descienden de Abraham. ¿Cuáles son esos? Pues algunos lo saben, otros no. Especialmente cuando cada más tiempo pasa, la gente se va entremezclando. Y a veces es imposible decir, yo soy puritito, hijo de Abraham. Nadie puede reclamar eso hoy habiendo pasado tantos años. ¿Ok? Igual que hay muchas personas que, ¿verdad? En Puerto Rico está la nación taína, ¿no? Los líderes de la nación taína dicen, yo soy taíno de pura cepa. Eso es completamente falso. Aquí no hay nadie de pura cepa. ¿Ok? A menos que la cepa sea pecado, eso sí es verdad. Y que la etnia de Israel es una cosa, pero el Israel de Dios, que lo menciona en los capítulos 9 al 11 de Romanos, se refiere a los étnicos israelitas o israelíes en estos días que han creído en Cristo. Pues al creer en Cristo pasan a ser parte de la iglesia. Pero la iglesia, en términos generales, cuando se lo menciona en la Biblia, está compuesta por los gentiles. ¿Qué dice aquí? Que entonces ese endurecimiento que tiene Israel ahora, cuando la iglesia sea llevada, o se acabe el tiempo de la iglesia, cuando la iglesia salga de la tarima, del show stage, porque ahora mismo la lámpara está prendida encima de la iglesia, eso no quiere decir que Israel no esté, porque obviamente está, pero está endurecido. Su velo está puesto, como dice la palabra. Cuando se vaya a la iglesia, el Señor va a tratar con ellos. Entonces dice, todo Israel, o sea, el Israel de Dios, los que crean, serán salvos. ¿Ok? Quiere decir que no se pueden salvar hoy, se pueden salvar hoy, pero va a venir como digo yo, un torrente de gracia sobre ellos. Y al ser quitado el velo, este asunto de ellos no querer creer en el que debieron haber creído, se van a salvar por montones. Se va a ver que ellos van a tener una parte grande en lo que va a suceder después que la iglesia sea quitada. ¿Qué va a suceder después que la iglesia sea quitada? O aún durante el tiempo que la iglesia sea quitada. Fue La tribulación, ¿ok? Como antes no la ha habido, ni nunca más la habrá, como dice la palabra del Señor. ¿Ok? Así que, sí, y los mesiánicos estos que están en Israel, ¿son cristianos como nosotros? los mesiánicos que están en Israel, sí, y en cualquier otro lugar también, sí. Ellos creen en Cristo Jesús, ¿verdad? Algunos de ellos, pues, además de creer en Cristo Jesús, pues, a veces abogan por retener ciertas costumbres que son más dadas por el judaísmo, y no es el judaísmo de antigüedad, el judaísmo como se definió ahora, el fariseísmo, ¿verdad? De los tiempos para acá, y el judaísmo moderno, como tal. Ciertas costumbres. Es como si nosotros dijéramos, pues, nosotros creemos que somos salvos a través de Cristo Jesús, amén, pero que los cristianos deben adoptar las costumbres de Puerto Rico. Sí. ¿Pero por qué? Eso tiene menos valor ese argumento. A ellos, los mesiánicos dicen, pues porque Cristo era judío y la salvación viene de los judíos, como el mismo Cristo le dijo a la samaritana. Pues eso tiene un poquitito de peso, pero en ningún momento dice, el que creyere y sea como los judíos será salvo. Eso son, ¿verdad?, conjeturas. Pero alguien puede decir, los verdaderos demostradores de lo que es un cristiano son los cristianos de Puerto Rico. Yo, ¿okay? ¿Qué quiere decir eso? Pues que usted tiene que cambiar hasta el acento, y usted tiene que cambiar la forma de vestirse y la forma de verse. Eso en realidad no añade nada, ¿verdad? Pero eso a veces pasa con los mesiánicos. A veces le dan tanto o más énfasis a esas costumbres que a la realidad de la verdad que es basada en la salvación en Cristo Jesús. Pero sí, es cierto. ¿Okay? Ahora, tenemos que definir, ¿verdad? Para entonces ir a la parte de a sustituir a la iglesia a Israel. Que ya estamos viendo que en realidad no. Está Israel y está la iglesia. Dios tiene propósitos con ellos los dos. ¿Qué habrá escuchado por allá en el capítulo 5 al 7 de Mateo? ¿Verdad? Que típicamente se le conoce como el Sermón del Monte. Y algunas personas le llaman, ese es la constitución del reino. O
¿cómo es que le llaman esto? Hay otra palabra que usan muchas personas, cuando dicen Manifiesto. el manifiesto. Sí. Sí, hay muchas personas que dicen el manifiesto. Está el manifiesto comunista, está el manifiesto, no sé, otros muchos más que hay. Pues está el manifiesto del reino. Entonces, muchas personas dicen, ¿qué es el reino? Bien sencillo, hermano. Miren, el mismo Señor Jesús, si usted busca, por ejemplo, le digo que es sencillo porque es que hay muchas personas que lo ponen bien complicado. Porque les gusta, son personas complicadas. Miren, Mateo 21. $21:43. El contexto es la parábola que está antes de la que estuvimos citando ayer. Ayer estuvieron hablando en la fiesta de la iglesia, la parábola de la fiesta de bodas que está en el capítulo 22. ¿Recuerdan? Que los invitados a la boda no quisieron venir. Y dijo, vete y búscate a todo el mundo y al que sea, buenos y malos, y tráelos. Esos buenos y malos es la iglesia. Está escribiendo ahí la iglesia. Ahora mira, la parábola que está anteriormente se llama Los labradores malvados, me parece mucho, pero era con una viña. O sea que ese hombre de familia, verso 33, plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar. Un lagar es como un hueco en la tierra donde echaban las uvas para pisarlas y sacarle jugo. Edificó una torre para velar que no se metiera gente mala y la arrendó, o sea, se la delegó a unos labradores y se fue lejos, la dejó encargada para que la labraran y produjeran fruto de ahí. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Esos labradores son los profetas, en este contexto. Más los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon. Y eso mismo hizo Israel con los profetas. Ya usted sabe de quién está hablando aquí. La viña, ¿verdad? Es prácticamente un producto de Israel. Más adelante, también en Isaías se alude a la viña que produjo uvas silvestres. Dice, y envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. Hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, ¿tendrán respeto de mi hijo? Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y los mismos que estaban escuchando, que eran principalmente los fariseos, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y renderá su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, o sea, la piedra principal? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Versículo 43, la parte importante, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. En ningún momento está diciendo a Israel lo vamos a eliminar del mapa. Está diciendo el reino que se pudo haber efectuado y basado, personificado, y ustedes tomando parte de él, no va a ser así. Se lo vamos a dar a las personas que lo quieran administrar. No dice que son dignos, sino a los que produzcan los frutos de él. Así que todo este reino que está hablando, Mateo 5 al 7, del cual se mencionan bienaventuranzas, y dice, el reino de los cielos es semejante a esto, es semejante a lo otro. No juzguéis para que no seáis juzgados. Entrad por la puerta estrecha. Y todas estas cosas que hablan del reino, vamos a decir así, son las características del reino. No quiere decir que fueron eliminadas. ¿Ok? Se cumplen, ¿verdad? En el espíritu, en la iglesia. Digo en el espíritu porque hay un tiempo real donde va a haber un reino real de Dios, de Cristo, aquí en la tierra, que es el que está detallado aquí en los capítulos 5 al 7 de Mateo. Pero no ha ocurrido porque está dispuesto para que ocurra en el futuro. Usted ha visto, lo dice la Escritura, capítulo 20 de Apocalipsis, habla de ese reino justo del Mesías. Los profetas lo predijeron. Isaías lo mencionó un montón de veces. Jeremías también. ¿Cuándo va a ocurrir ese reino? Debió haber ocurrido cuando Cristo vino por primera vez.
Los protagonistas de ese reino debieran haber sido su pueblo Israel. Pero Israel no quiso. Adelante Pablo, capítulo 9 al 11 de Mateo, de Romanos, perdón, tratando de explicar cómo es posible que su pueblo no le conociera. Entonces, si usted ata lo que él dice y lo que usted ve en la historia narrada en el Antiguo Testamento, usted dice, pero es que ese pueblo estaba pensando en 50,000 cosas menos en la voluntad de Dios. Y esa era la lucha que Dios tenía con ellos. Él mismo está en la historia, enviaba a los profetas, la parábola, enviaba profetas y profetas para que le advirtieran al pueblo, vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros, y no hacían nada con ellos. Allá fueron presos, allá a Babilonia. Regresaron, el Señor los hizo regresar, tal y como dijo, en la cantidad de años que dijo. Volvieron a la tierra y fue otra vez más de lo mismo. Después que pasaron Zorobabel, Esdras y Nehemías, volvieron a lo mismo otra vez. Hasta que de momento todo cayó en silencio entre Malaquías y cuando viene el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el pueblo volvía a lo mismo, indicando, obviamente, que necesitaban la gracia de Dios, al igual que nosotros, para poder conocer la verdad del Señor. Así que, ese pueblo de Israel, todavía tiene protagonismo. Lo que pasa es que ahora mismo, los ojos de Dios están puestos sobre la iglesia. La iglesia tiene una misión que cumplir y es predicar el Evangelio. Amén. Ahora bien, si usted va entendiendo lo entre líneas de lo que estoy diciendo más atrás, cuando vino el Señor Jesucristo por primera vez, la opción que tenía el Señor era que los predicadores, salvos por la fe en Cristo, la iglesia fuera Israel. Amén. Para eso no ocurrir, dice que se le dio la viña a aquellos que lograran sacar frutos de ella, y esa es la iglesia del Señor. O sea, lo que Dios preparó no se quedó despreciado y desperdiciado, sino que se lo dio a aquellos que nadie pensaría fueran usados por el Señor para glorificar al Dios de Israel. Amén. Suena raro, ¿verdad? Allá están los que no son nadie, que no se sabe ni dónde son ni quiénes son. No conocían nada de nada, mucho menos del Dios de Israel, Dios verdadero. Pues ahora somos los siervos de Él, salvos por su gracia, por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Haciendo lo que se supone que su pueblo estuviera haciendo. Eso no quiere decir que nosotros somos Israel. Quiere decir que nosotros somos pueblo de Dios por la gracia de Cristo. Pero nosotros no somos Israel. Cuando la Biblia habla de Israel, habla de Israel. Cuando la Biblia habla de la iglesia, habla de la iglesia. Promesas diferentes y temas diferentes. Amén. Ahora, cuando Israel rechaza a Dios, eso no socavó las promesas de la gracia que Dios le había hecho a ellos. ¿Ok? Esas promesas de ese reino, amén, de Cristo, del reino del Mesías, como habla por ejemplo Isaías, se van a cumplir. Amén. En el milenio. El problema que tienen muchas personas es que como niegan el milenio, entonces pues dicen, ¿y cuándo se van a cumplir esa profecía del reino de Dios? Entonces dicen, pues es que como eso es un reino espiritual, y lo es, pues eso comenzó desde que la iglesia es iglesia, y eso se diseminó por ahí. Y el mismo Cristo lo dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. Sí, claro, porque el reino de los cielos, amén, en el sentido espiritual, está entre nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros, cuando usted cree en Cristo, vive la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo. Así que el reino de Dios está en nosotros. Pero el reino que habla Isaías, por ejemplo, vaya capítulo 61, no solamente es un reino espiritual, es un reino físico también. ¿Ok? Era. Muchas otras cosas. Entre 60 y 61 podemos leer los dos, pero por aquello del tiempo. Vamos a ver en el 60. Mire. Verso 9 dice, ciertamente a mí esperarán los de la costa,
y las naves de Tarsis desde el principio para atraer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. O sea, van a venir de lejos los hijos de Israel. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. Porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. ¿Está bien? Hay personas que tienen el valor de decir, no, es que esto ya está cancelado. Pero ¿y de dónde? ¿De dónde usted cancela las cosas de la palabra del Señor como si eso fuera así a los huipipíos? La palabra del Señor dice claramente aquí. El Señor Jesucristo cuando vino dijo, by the way, todo lo que dijeron los profetas, cancelado está. En ningún momento usted escucha a nadie, mucho menos al Señor diciendo una cosa así. Esa fuerza de cara la tienen muchas personas de hoy, ya sea por buena intención o por mala intención, por confusión o las dos cosas juntas. Dice, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, porque a ti sean traídas, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Eso no ha pasado todavía, pero va a pasar. Eso no lo está cumpliendo la iglesia. Pero hay personas que dicen, sí, la iglesia es para conquistar naciones. Recuerda cuando estábamos hablando de uno de estos temas de la serie de definiciones sobre la teología del dominio, ¿se acuerdan? Que dice, la iglesia está para conquistar las naciones. ¿Y dónde dice eso en la palabra? ¿Sobre la iglesia? En ningún lugar. Pero cuando leen estas porciones, que son profecías hechas a Israel, si usted se basa bien en lo que dice la Biblia del Nuevo Testamento, Israel es una cosa, la iglesia es otra. Pues lo que es Israel, lo que es a la iglesia, es a la iglesia. Es así. Nos gusta mucho el refrán, al pan, pan, al vino, vino, ¿verdad? Pues esto mismo. Entonces dice, ¿qué cosa? Está hablándole aquí Israel. Pero en ningún momento a la iglesia se le dice, mira, a ti te traerán la riqueza de las naciones y los reyes vendrán a ti. Dice todo lo contrario, seréis extranjeros y advenedizos sobre la tierra. Amén. Y seréis despreciados por causa de mi nombre en todas las naciones. No está diciendo lo contrario. Así que esta promesa específicamente, y podríamos citar montones, nos aclara que Dios tiene un plan con Israel, que está puesto en hold. ¿Se acuerdan los teléfonos que usted, los teléfonos de antes y los de ahora también? Usted está hablando en celular y dice, me está entrando una llamada. Entonces tú la pones hold, o sea que la dejas abierta, pero no te está escuchando a lo que tú hablas con el otro. Pues así hizo el Señor con Israel. Le vino un endurecimiento en parte, hasta que se hayan cumplido los tiempos de la iglesia. Pero después de ahí, vuelve a entrar en tarima Israel. Amén. Y todo esto que está aquí se cumplirá. Mira, la gloria del Líbano vendrá a ti. El problema que está viendo el Líbano ahora, ¿verdad? Cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Ahí está hablando que va a haber un templo con un santuario y va a usar madera del Líbano. Algunos dicen, sí, eso se cumplió cuando se restauró el templo de Herodes. Y dice, no, hermano, es el templo de Herodes. El templo de Herodes ha sido lindo, pero no es este templo. El templo de Herodes no tenía esta madera. En el templo de Herodes los reyes no venían a honrar a Dios allí ninguno. O sea, están tratando de, ¿sabes lo que es marronear? Coger la historia y caerle a marronazo y encajarla, ¿verdad? La historia es cuadrada, la están tratando de meter por este boquetito redondo. Marronean las cosas, no tiene explicación, no tiene justificación, no hace sentido, pero lo hacen como quiera porque tratan de ponerle a la palabra un significado que ya ellos imaginaron. ¿Ven? Y la palabra del Señor es todo lo contrario. Usted quiere entender las cosas, usted va a la palabra. No puede decir, ya yo lo entendí, por otro lado. Ahora voy a ver que eso que yo entendí, lo voy a marronear para que la palabra apoye lo que yo entendí allá. Por eso es que hay tantas doctrinas raras en este mundo. Algunos porque sintieron una cosa diferente. Otros porque ven lo que está alrededor y dicen, si el mundo es de esta forma y es real, por lo tanto voy a ajustar lo que dice la palabra, el entendimiento, para que se ajuste a lo que está en el mundo. Ese es el problema.
que estamos queriendo evitar precisamente con lo que estamos predicando, ¿ves? Tenemos que llamar las cosas por su nombre. Así que todo esto, hermano, se va a cumplir en un momento dado. No se ha cumplido aún. Ahora, fíjense esto también. Israel en un momento dado, cuando fueron esparcidos, cuando ellos se rebelaron contra Roma, para allá para el año 68 después de Cristo, y ocurrió la destrucción del templo y todo eso, muchas de las profecías que estaban en Mateo 24 acerca de donde usted vea la señal en la abominación desoladora aquí, los que estén en las casas de las no vienen a buscar las cosas, los que estén en Judea de los montes sigan corriendo lejos para otros sitios, porque va a venir esa destrucción, y era una destrucción terrible sobre Jerusalén, y la nación ahí fue esparcida. De ahí en adelante, después de que se acabó esa guerra contra Roma, en el año 70, ya ellos no estaban allí. A ese lugar, antes se le llamaba Judea capta, o sea, la Judea que está cautiva por Roma, se le cambió el nombre y se le puso Palestina. De ahí es que adelante es que empieza Palestina, o sea, la tierra de los filisteos. Filistea, Palestina. Ahí que está el asunto. De ahí que viene ese nombre. Los romanos lo cambiaron para decir, ya acabamos con este problema, este relajo de Israel, que lo que hacen es darnos problemas. Esta gente no se dan cuenta cuando están conquistados. Y ahí se esparcieron. Se fueron para diferentes naciones. ¿Okay? Y eso estuvo así por siglos y siglos. Por eso es que usted ve que en diferentes países habían gremios judíos. Muchos de ellos trataban de restaurar la religión bíblica, la religión del Antiguo Testamento, como ellos la entendían, con diferentes interpretaciones. Si Dios no tuviera propósito con ellos, pues se hubieran quedado desperdigados como se han quedado desperdigados un montón de pueblos del mundo. Por ejemplo, ¿dónde está el pueblo taíno hoy? Mira, yo tengo un chimpito taíno con toda seguridad, es muy cierto, pero ¿dónde está el pueblo taíno hoy? Está disperso. Por ahí. Sus genes están regados por todos lados. Y así ha pasado con un montón de pueblos, países, etnias. Pero con Israel pasa lo contrario. De momento se aglomeran y las naciones gentiles, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia mismo, decidieron al final de la Primera Guerra Mundial, crear un protectorado allí en lo que llamaba Palestina y fundar allí ese protectorado que estuvo a cargo de los británicos, y ahí empezaron a venir los que entendían eran de Israel, de los diferentes lugares del mundo. O sea, esto que está hablando aquí, verso 60, capítulo 60, dice, vendrán las naves de Tarsis desde el principio a traer tus hijos de lejos, con su plata y su oro, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Muchos de ellos ya se está cumpliendo, no se ha cumplido del todo porque eso va a ser un evento específico del reino de Dios. Pero el Señor está agrupando a esta gente, ya empezó. Pues tanto estuvieron allí aglomerándose después que se acaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los aliados, un consorcio, entonces crean la nación de Israel, en 1948, como tal. Se creó a la cañona, pero se creó. Allí dentro de todo dijeron, este territorio, esto es la nación de Israel. Y todos los vecinos, dijeron, échate para allá, échate para acá, échate para acá, échate para acá. Esta es la nación de Israel. Y ellos ahora se van a empezar a defender. Prendieron la luz y ahí se formó la guerra de independencia de Israel. Fíjate, todo el mundo peleando. Jordania, Siria, el Líbano, Egipto, todo el mundo peleando contra Israel. Una nación que no tenía ni una yen para defenderse. Lea eso para que usted vea, usted se maravilla y dice, pero ¿cómo es posible que hayan sido preservados si tenían todas las de perder? ¿Por qué? El mundo no puede explicar por qué. Pero la palabra del Señor explica por qué. Porque Él tiene un propósito con ellos. El Señor va preparando las cosas para el momento que tienen que estar listas para que ocurran. Usted no ve la gracia de Dios sobre ese pueblo. Dice, ¿es un pueblo de fe? No según lo define la Biblia. Tienen unas tradiciones y no hay quien los haga creer en Cristo Jesús. Muchas personas dicen, por lo tanto, deben ser pasados por las piedras duramente. Pero es que eso no es lo que nosotros decidimos. El Señor quiere mostrar en ellos su gracia
y tiene un propósito con ellos. Y ahí es que está todo, contrario a lo que uno pensaría. Dice, pues, pero fíjate, se ve que ellos, es un pueblo que ellos quieren glorificar a Jesús, pero eso no está ocurriendo. Pero como quiera, el Señor tiene un propósito con ellos. En su momento, como dice Pablo, Romanos 11, ellos creerán en Jesús. Amén. Porque, contrario a lo que muchas personas dicen, ellos se van a salvar porque se van a salvar porque son el pueblo escogido de Dios. No, no. Todo el mundo tiene que creer en Cristo para salvarse. ¿Ven? Eso es claro, es fundamental. ¿Alguien quiere ser salvo y estar en la eternidad, en el reino eterno, cielos nuevos y tierra nueva? Amén. ¿Cómo vamos allí? A través de la fe en Cristo, el que compró la salvación para nosotros. Amén. Nadie por ser hijo de nadie, ni porque es más lindo que aquel, ni más cerquita para este, ni más puro de sangre, que papá, nada de esas cosas funcionan. Eso creía el pueblo de Israel. Decía, nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú nos vas a decir a nosotros que seremos libres? Y ahí que estaba el problema. Ellos pensaban de que ellos eran la gran cosa. Se dieron cuenta al final que no. Amén. Así que hoy día el reino de Dios existe en manera espiritual en los creyentes. Porque somos de Dios y Dios vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y eso lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Ahora, es el reino del Mesías físicamente en la tierra, como se le promete a Israel en los escritos de los profetas, aún no, pero va a venir. Amén. Ahora, la gloria de Dios hoy día es la iglesia. El Señor se glorifica a través de la iglesia. Amén. En Efesios 1:22, si usted va allí, voy rapidito a la otra porción. Efesios 1:22. Te dirá, ¿y cuál es lo importante de lo que estamos hablando aquí? Bien importante, porque hay promesas de Dios a la iglesia y hay promesas de Dios a Israel. Y cuando se mezclan las dos cosas, las cosas no salen bien. La única forma de poder encajar las promesas o pretender encajar las promesas de Israel en la iglesia es poniéndolas de manera alegórica. Porque como son cosas que se tienen que cumplir físicamente y no se han cumplido físicamente, pues si usted las quiere poner y las quiere encajar a cantazo, a marronazo, pues tiene que ponerlas de manera alegórica. Y usted sabe cuál es el problema con las alegorías. Las que nos inventamos nosotros, claro está. Que no son reales necesariamente. ¿Okay? Y por eso le hemos recalcado. Si todo el mundo fuera a alegorizar la Biblia, pues habrían 20.000 entendimientos diferentes, porque cada cual lo interpreta diferente. Le pone algo ahí fantasioso y dice, esa es mi verdad, y aquel tiene otra, y aquel tiene otra. Sería un relajo lo que hubiera. Por eso es que tenemos que ir a la palabra de manera literal. Que no hubiera la flama que recibimos a través del canal de YouTube por esa misma convicción. Tenemos que ir a la palabra. La palabra es clara. El consejo de Jehová es claro, amén, y es fiel, y es firme, hace sabio al sencillo. No podemos pretender complicar la palabra de Dios, amén. Tenemos que ir a ella como está. Mira, en Efesios 1:22, hablando de la iglesia, para continuar rápido con las otras citas, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién está hablando? En Cristo. Mira el verso 20, está hablando de Cristo. Dice, todas las cosas el Padre las sometió debajo de los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Así que la iglesia, amén, se somete a Cristo y Cristo se somete al Padre, en el sentido, ¿verdad?, que estamos hablando de la persona de Cristo Jesús, persona en su humanidad y en su divinidad también. Amén. Así que la iglesia está puesta para hacer la voluntad de Dios. Amén. La iglesia es real, Israel es real. Ahora bien, y repito con esto y vamos a ir resumiendo. El tema que habíamos hablado al principio, la teología se llama teología del reemplazo, que pretenden decir que la iglesia reemplazó a Israel. También le llaman, palabra de domingo, supersesionismo. ¿Qué es sesionismo? O sea que es una cosa detrás de la otra. O sea, la iglesia pasó por encima a Israel. Y eso está viendo también en la Biblia, como estamos viendo, que no es
no es la realidad. Amén. Por ejemplo, hay promesas que fueron hechas a Israel. Busquen Ezequiel. Algún hermanito busque Ezequiel 34, 25 al 31. Y otro hermano, por ejemplo, puede buscar Deuteronomio 7:15. Amén. Ezequiel 34, 25 al 31 y Deuteronomio 7:15. Amén. Entonces, otro hermano, Nuevo Testamento, a buscar Romanos 1, 16 a 17. Romanos 1, 16 a 17, algún hermanito. Gloria a Dios. Y otro hermano, Filipenses 4, 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7. Amén. ¿Algún hermano tiene Ezequiel 34? Hermanito James. Y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto y estará sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que sirven ellos. Ahí está. No serán más por despojo de las naciones y las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien les espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos y ellos son mi pueblo. La casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pacto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Amén. Está hablándole a Israel. Podríamos decir, algunas de esas cosas se oyen bonitas, ¿verdad que sí? Prometedora, ¿verdad? Tremendo. Promesa que Dios le hizo a ellos, que se va a cumplir. Aún hoy no se ha cumplido. Hay una parte que dice, ovejas mías serán. Dice, ve, ahí estamos nosotros. La bendición de Dios es tan grande que abarca a todo aquel hacia el cual Dios tiene misericordia. Nosotros hemos alcanzado misericordia de Dios a través de Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que nosotros somos Israel. Somos ovejas, ¿verdad? Porque el buen pastor conoce sus ovejas y las suyas le conocen. Y hemos conocido a Cristo, el buen pastor, nuestro Salvador. Amén. Pero hasta ahí, de que ahora seamos las ovejas que está mencionando acá Ezequiel, algunas personas las transportan hasta allá. No. Oveja es un término, vamos a decir así, de cariño, de afecto y de muchas otras cosas que Jehová usa para con sus hijos. Pero está hablando de esto, está hablando de Israel. ¿Cuántas cosas tremendas hay ahí que todavía no se han cumplido? Deuteronomio 7:15. Rosana. Ajá. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. ¿Ves? Está hablando de que el Señor en su gracia va a proveer en ese tiempo, cuando se manifiesta ese reino de Jehová con Israel, que no va a haber esas enfermedades que en el resto del mundo hay. ¿Ha ocurrido eso hoy? Todavía no. Pues no estamos en ese tiempo. ¿Es promesa de Dios para ellos? Amén. ¿Es promesa de Dios para la iglesia? No. ¿Quiere decir que el Señor entonces va a dejar que todas las enfermedades acaben con la iglesia? No, tampoco. No estamos diciendo eso. Pero lo que estamos diciendo es que estas promesas del Antiguo Testamento son para Israel. ¿Ha estado usted quizás en algún lugar o ha escuchado personas que lo único que hacen es predicar del Antiguo Testamento? Se da mucho. Y mire a ver si cuando predican del Antiguo Testamento tiran alegoría. Porque las tratan de aplicar lo del Antiguo Testamento a la iglesia de hoy. Y no hay forma de hacerlo a menos que lo pongan imaginativamente o alegóricamente. Pero eso no es la forma de escudriñar la palabra del Señor. Tenemos que entender, mire, hasta la misma Biblia. La Biblia suya está dividida en dos. ¿Está dividida en dos? ¿Cómo se llama la primera parte? Exacto. Y hemos dicho que la mejor palabra para ello era el antiguo pacto. Hay un pacto antiguo. ¿Y la otra mitad? ¿Cómo se llama? El nuevo pacto. El nuevo pacto en la sangre de Cristo. El pacto anterior, amén, no está invalidado. El mismo Cristo dijo, yo no he venido para abrogar, o sea, para
eliminar la ley y los profetas. Él vino para cumplir la ley y los profetas. O sea, lo que estaba profetizado y bajo ese plan de Dios se manifiesta en mí y en la iglesia, en el plan que Él tiene todavía con Israel. Eso no ha acabado. Ahora, lo que está en el Antiguo Testamento, se le promete a Israel, pues Israel es Israel. Y la iglesia es la iglesia. Tenemos que tener cuidado. Por eso es que podemos referirnos al Antiguo Testamento, porque es palabra de Dios, palabra santa de Dios. Pero no podemos argumentar que la ley, por ejemplo, que está en Deuteronomio mismo, los mandamientos específicos sobre esto comerá, aquello no comerá, aquí caminará y no caminará, estos días guardará aquí y allá, esta fiesta celebrará y todo esto. Eso no es para la iglesia. No que no tengan cumplimiento espiritual, pero no son para la iglesia. ¿Okay? Porque si fuéramos así, entonces somos bien diferentes. No nos estaremos congregando hoy. Nos estuviéramos congregando ayer. Y estaremos diciendo Shabbat Shalom. Si fuéramos a hacer las cosas bien como supuestamente era, pues las mujeres no estarían aquí, las mujeres estarían dentro del laundry ellos, con un screen. Los varones acá. Vamos a empezar, sí, la sinagoga, empezar por ahí. Porque, ¿y por qué no hay sinagoga? Porque nosotros no somos judíos, nosotros no somos de Israel, nosotros somos la iglesia de Dios. Amén. Y tenemos que tener el shofar y todas estas cosas que hay. Porque son peculiaridades y mandatos dados a Israel. ¿Recuerda cuando el Señor dijo, toda la ley y los profetas se cumplen en dos cosas? Amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos están toda la ley y los profetas. Esa era la intención de Dios a través de los mandamientos. El super micro detalle de los mandamientos eran específicos en la forma de ejecutarlos, muchos de ellos, para Israel. No quiere decir que el espíritu y la intención de los mandamientos, por ejemplo, los 10 mandamientos, pues están como parte de la vida espiritual de la iglesia también. Porque no matarás. Es todavía un requisito para nosotros. Es más, el Señor Jesús dijo, ¿tú sabes lo que incluye no matar? Incluye no calumniar al hermano. ¿Tú sabes lo que incluye no adulterarás? Que era lo físico antes. Pues no adulterarás es no desear la mujer que no es tuya. Entonces el Señor pues añadió a ello. Aplica para nosotros, pero aplica de una manera mucho más estricta, porque ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros para guiarnos a toda verdad. Esto es lo que habla en el Antiguo Testamento acerca de Israel. Promesas hechas a Israel que no son, y mandatos hechos a Israel, advertencias hechas a Israel, pero son de la iglesia. En algunas porciones de estas advertencias decía, si ustedes andan mis estatutos, ustedes tendrán bendición perpetua de parte de Jehová, pero si ustedes desobedecen, entonces yo los destruiré. Esa promesa y esa advertencia es para la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo nos ha dicho, si no haces esto yo te destruiré. No habiendo. Porque son cosas que son dadas para pueblos y circunstancias diferentes. En Romanos, algún hermanito tiene Romanos 1, 16 al 17. Y Filipenses 4, 6 al 7. El 1, Romanos 1. Y Filipenses 4, 6 al 7. Manita casi mira. El 16 al 17. Sí. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Y esa promesa es efectiva para quién? A todo, Sí. a todo el mundo. Personificada principalmente por la iglesia. Dice, podría decir casi, es que algunos se creen que por ser de Israel o por ser de tal pueblo que son gran cosa, pero dice, pero para el Señor yo no tengo vergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es para todo el mundo, es poder de Dios para todo el que cree, al judío primero, pero al griego también, al gentil, porque ¿qué pasa? En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, no por tú ser de un pueblo, porque está escrito, el justo por la fe vivirá, en el contexto de estos dos versos. Así que esa promesa
efectiva para la iglesia, claro está. Entonces, Filipenses 4, 6 al 7. Ahí está casi Por bien. nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con toda acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Es una promesa viva y activa para la iglesia. ¿Usted ha visto la palabra y el tono diferente que tienen todas estas mandatos y todas estas promesas hechas para la iglesia versus la forma un poco severa y raspadita que tienen las del Antiguo Testamento? Lo va notando, ¿verdad? Porque a la iglesia se le ha mostrado esa gracia. Los que no tenían promesas andaban sin esperanza y sin Dios en el mundo, los gentiles, a eso le alumbró la luz de Cristo. Y su gracia, la gracia de Dios sobre nosotros es intensa. No es para menos que la gracia de Dios sobre Israel es intensa y se manifestará a sí mismo cuando ya la iglesia, tiempo de los gentiles, lleguen a su plenitud, como estuvimos viendo anteriormente. ¿Ok? Así que, si fuéramos a resumir hasta ahora, la iglesia es completamente distinta de Israel. Las dos existen. Digo esto porque también algunas denominaciones, bajo el entendimiento de lo que yo le dije, del supersesionismo, dicen, la iglesia es el Israel de Dios hoy. Cero fundamento bíblico para eso. Entonces, ¿de dónde vienen muchas de esas nociones? Muchos reformadores, años 1400, 1500, que tenían odio a Israel. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, a través de los siglos, se tenía odio a Israel porque Israel es malo, Israel mató al Mesías. La gente son malas. Entonces, encima de eso, Israel estaba disperso por todas las naciones. De momento, habían algunos que vivían en Alemania, con los alemanes. Y Dios mostrando su gracia sobre los de Israel. ¿Usted no ha visto? Donde quiera van los de Israel sobresalen. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿Cuántos premios Nobel no tienen los israelíes? Y donde quiera usted va, dice, y le cogían odio porque de momento llegaban pelados y una generación ya eran dueños del medio pueblo. Tan es así, especialmente los que han vivido en Nueva York, usted sabe que la mayoría de los joyeros, ¿de dónde eran? La mayoría de los terratenientes, ¿de dónde eran? ¿Y cómo es eso? Que es que las cosas le salen fácil. Si le salen fácil es por en el nombre del Señor. El Señor provee, está proveyendo para eso. Pero cuando eso pasa entre los pueblos, es entendible que los locales le cojan riña, le cojan roña a estas personas. Y pasa bien natural. Y por eso es que a través de los años siempre se hacían caricaturas. ¿Ustedes creen que los memes son nuevos? Los tiempos de antes. Bueno, y tan es así. En Alemania, en el siglo XX ocurrió en extremo. Y ya venía del siglo XIX. Entonces científicos falsos inventaron este asunto de eugenics, decían diciendo, es que hay unos que son más blanquitos que otros. Y nosotros debemos preservar a los mejorcitos. En ese sentido, ¿verdad? Porque ¿para qué vamos a preservar a aquellos que son muy brutos? O aquellos que son feos. O aquellos que nacen enfermos. Aquellos que nacen con una condición. Entonces ponían todo bien crudo. Y eso empezó desde los tiempos de Darwin para acá. Vaya buscando. Se manifestó grandemente y se personificó diabólicamente en los tiempos de la Alemania nazi. Y ese era el fundamento, ¿ok?, teológico, si hubiera alguno, de la Alemania nazi. Ellos catalogaron todas las etnias del mundo. Arriba pusieron la etnia aria. Ellos eran arios, o sea, eran blanquitos. De ahí para abajo, pues, bajando, pusieron pues, una etnia que estaba en Finlandia, la otra que estaba... Todos eran europeos. Claro está. El perro, el cabro volando la lechuga. Entonces, van bajando, bajaban, ¿ok? Después ponían a los negros. Después abajo ponían el mono, y debajo del mono ponían al judío.
y lo dibujaban. Estos libros existen, usted no puede buscarlo en internet. Lo dibujaban, así ponían la cabeza, así como una cabeza de güiro, una narizota bien grande así, le ponían los dientes así y decían, ¿no lo ves? Que parece una bestia. Y era porque le tenían tanto odio que hasta eso se justificaba. Por eso ellos decían, nuestra labor, nuestra contribución al mundo es eliminarlos a todos. Y por eso es que se inventaron todos aquellos métodos terribles, tenían tanto odio contra este pueblo. La promesa de Dios para Israel es que a los que te maldijeren, le dijo Abraham, yo maldeciré. Ella te sabe lo que le pasó a esos alemanes. Y a los que no son alemanes también. ¿Okay? Y así seguirá pasando, porque el tiempo de los gentiles cuando termine, Dios va a bregar con Israel. Quizás muchos escuchen esto y digan, esto no me gusta, pero no le gusta, pues, tofe. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, muchos reformadores, por tener parte en estas cosas de los tiempos antiguos, pues era bien fácil para ellos decir, la iglesia sustituye a Israel. Y la realidad es que no es así. Y si usted, ¿verdad?, no ve ese énfasis, pues es porque muchas veces esa influencia venía de esos tiempos anteriores. Ahora bien, resumiendo todo, ¿ok? Ya hemos visto, Israel no es la iglesia no es Israel. Dios tiene propósito con ambos, amén. Ahora, ya al fin, para resumir, ¿verdad? Sabes que el Señor prometió establecer su reino y Él le dijo, si tú haces mi voluntad, amén, no te faltará nadie que gobierne sobre el trono de David, amén. Esa promesa está abierta todavía. Y en un momento dado, y la Biblia nos dice claramente, que usted vio ahí en Romanos 11, en un momento cuando la iglesia sea quitada, eso se va a cumplir también, ¿ok? Así que en Apocalipsis 20, vaya ahí un momento, ¿verdad? Ese momento del reino va a ocurrir, y está escrito aquí. ¿Se recuerda, verdad? Lo hemos leído muchas veces últimamente. Vi un ángel que descendía del cielo, dice Apocalipsis 21, con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, lo dice otra vez. Pero los muertos, otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esa resurrección es la primera, donde están los salvos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, con un desenlace que todo el mundo se revela y quiere pelear contra el Cordero. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los va a vencer. Ahora bien, 1000 años son 1000 años. ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, que dicen, bueno, es que yo no creo eso? Porque, ¿por qué Dios va a hacer esto si después va a terminar haciendo cielos nuevos y tierra nueva? Pues porque sí, porque Él dijo que iba a ser así. Este es el milenio, es el cumplimiento de las promesas hechas a Israel, del reino de Dios. Es el milenio. Son las promesas hechas a Israel. Las promesas del reino de Dios hechas aquí, en esta tierra, aluden a esta tierra como la conocemos hoy, solamente que Cristo es el que reina. Y Cristo va a estar reinando. ¿Dónde va a estar? En Jerusalén. Y wow, eso suena muy fantástico. Mas, sin embargo, la Biblia dice, mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, Cristo no va a estar allí. Y yo escucho a muchas personas diciendo esto. Eso no es la forma de interpretar la palabra. Vete a todo el consejo de la palabra. Cuando hemos visto, hemos visto pedacitos, pero hemos visto muchos pedacitos. Hoy, usted va a todo el consejo y dice, invariablemente, indudablemente, Cristo va a ir a reinar 1000 años. Lo dice claramente ahí, lo repite, 1000 años, 1000 años. Algunos dicen, pero como dijo Pedro, 1000 años es como un día como 1000 años. Pues por lo tanto eso es como que está ocurriendo ahora. Está ocurriendo ahora. ¿Y dónde está el diablo amajado ahora? Es que son cosas que no tienen sentido. Y es porque ya
tienen una concepción en la mente, dice, pues no va a haber milenio, porque para Israel no hay reino, porque Israel está rechazado. Por lo tanto, esto que está aquí tiene que ser espiritual. ¿Dónde dice que esto es espiritual? Toda la palabra del Señor, a menos que sea obvio por el contexto, es literal. Cristo murió espiritualmente por nosotros, no murió de manera literal. ¿La sangre de Cristo fue imaginaria? ¿O fue representativa o simbólica? No, hermano. De hecho, esos eran los disparates que muchas partes de la iglesia en los tiempos tempranos tuvo que contrarrestar. La gente no creía que Dios se encarnó y derramó su sangre y lo mataron y resucitó al tercer día. Le costaba de lado trabajo. Pero es que eso es fundamental para el evangelio. Pero decían que no. El que estaba allí arriba parecía que era algo, que era Dios, pero no era él, porque Dios no puede morir. Por ahí van todos esos argumentos. En ningún momento de la palabra dice eso. El problema de la gente y las complicaciones que uno oye mucho, cuando usted va a hacer unos comentarios bíblicos, pero por eso que tenemos mucho cuidado, pues muchas veces comentan sobre todas estas cosas y a veces las comentan como si fueran verdad. Usted tiene que ir a la palabra para entender claramente. Los 1000 años son 1000 años, ¿verdad? Así que está diciendo claramente, en ese momento, ¿ok? Cuando usted va entendiendo y va viendo los otros capítulos, ¿verdad? Especialmente capítulos 6 al 19 de Apocalipsis, obviamente no vamos a tener tiempo de ir allá ahora. Usted va viendo que en esos momentos hay fieles de Dios en la tierra. ¿Quiénes son esos fieles? Pues los fieles que quedan acá cuando la iglesia es quitada. ¿Y quiénes son los que se van a quedar? Israel. ¿Y cuándo va a creer Israel? Ahí va a creer Israel. Y van a ser los predicadores. ¿Se va a salvar gente de la tribulación? Claro que se va a salvar gente de la tribulación. Mire estos que llegan aquí. Los que llegan al milenio, que están vivos en esta tierra, es que vinieron y salieron de la tribulación y llegaron allí. Pero también fíjese que hay aquellos que murieron en la tribulación y van a resucitar. Por eso es que entendemos también claramente que la iglesia que ha sido llevada por Cristo, ¿verdad?, a la boda del Cordero, amén, aquí, que tienen parte en la primera resurrección. Porque si usted se muere ahora, antes que Cristo venga, ¿en cuál resurrección usted va a estar? ¿En la primera o en la segunda? ¿En la primera? Pues aquí lo dice claramente. Esta es la primera resurrección. O sea, por eso entendemos que la iglesia va a estar ahí también. El Señor va a traer su iglesia y la va a poner aquí. Y vamos a estar 1000 años reinando con Cristo. Amén. Amén. Todo esto lo vemos aquí escrito en la palabra del Señor. Y todo esto es real, como lo dice ahí. Y así que, si en algún momento estarán Israel y la iglesia juntos en este momento, en el milenio, lo cual no ha llegado todavía. ¿Okay? Y usted va a escuchar lo que hemos dicho muchas veces. Hay algunos que son amilenialistas, que dicen que no creen en el milenio, literalmente. Pues es un problema porque el milenio es literal, lo vemos aquí, hermano. Amén. El asunto es ese. Entonces, ya dicen, yo no creo en el milenio, yo creo en eso espiritual. Y eso desata un montón de otros problemas de interpretar erróneamente otras partes de la Biblia. ¿Okay? Como el problema original de cuando nosotros decimos, la iglesia es Israel ahora. Por lo tanto, todas las promesas que están hechas en el Antiguo Testamento para Israel, me apodero yo de ellas. Son mías. Pero solamente que el problema con eso es que eso no es verdad. Pero si la persona basa su fe y su relación con Dios bajo esa premisa que es errónea, eso trae muchos problemas. Problemas de interpretación, problemas de creer a la Escritura como se debe creer en ella, 20.000 problemas. Por eso es que es importante, por eso quise traer este tema hoy, ¿okay? A pesar de que lo habíamos mencionado anteriormente. Pero para que usted viera, Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Usted quiere ver las promesas hechas a la iglesia, vaya al nuevo pacto. Usted está basado, usted es salvo por el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Amén. Que ese pacto fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Cierto, pero eso no quiere decir que dice, pues déjame irme antes del nuevo pacto y de la fundación del mundo para acá, que es el antiguo pacto, para ahí hay cosas para mí también. Bueno, sí, hay muchas cosas verdaderas allí, pero tenemos que tener cuidado porque las que son para Israel son para Israel. Ahora, cuando dice Isaías, dice, y vendrán todas las naciones al monte de Sión.
¿verdad? Para contemplar la hermosura de Jehová, ¿verdad? Para estar allí, ¿verdad? Y a ti vendrán todas las naciones. Pues sí, nosotros vamos a participar ahí, pero nosotros somos parte de todas las naciones. ¿Amén? No quiere decir que vamos a vivir en Jerusalén, a menos que usted se mude para allá. Pero si se queda en Puerto Rico, pues usted va a servir al Señor. ¿Y dónde está mi Señor? Mi Señor está reinando en Jerusalén. Un poquito diferente a lo que nosotros estamos ahora acostumbrados, porque el Señor va a estar físicamente acá. Amén. Y by the way, por eso es que hay muchas personas que no lo creen. Hay muchas personas que creen que el Señor se encarnó, nació de mujer, creció, dio su vida por nosotros, resucitó, pero no pueden creer que Él puede bajar y reinar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya tienen unas ideas preconcebidas en la mente. Eso es que tenemos que ir a la palabra del Señor. Y créame, la inmensa mayoría de las personas no confiesan esto que estamos diciendo según la Biblia. Somos de los menos. Pero tenemos que ir a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, mis hermanitos queridos. Así que ¿ha reemplazado la iglesia de Israel? No. ¿Tiene Dios planes con Israel? Sí. ¿Tiene Dios planes con la iglesia? Sí. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Señor Padre Santo, te damos gracias en esta hora por ser bueno con nosotros y darnos esta bendición gigante de habernos podido congregar hoy, Señor, para celebrarte, para bendecirte, Padre Santo, para escudriñar tu palabra, para estar junto con los hermanos. Y ahora, Padre, gracias por haber ido tu palabra nuevamente. Gracias por este rato que hemos estado aquí. Bendice, Señor, ahora tu palabra santa y glorifícate, Señor, en nosotros cuando la pongamos por obra. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu a hacerlo así, Padre. A creerte, Señor, tal y como está escrito en tu palabra. Gracias, Padre. Te pedimos también que nos lleves con bien, Señor, a nuestras casas. Bendice también a la hermanita Rosa, Padre, que siga convaleciendo. Se ponga bien por completo, Padre Santo. A los otros hermanitos que no hemos visto hoy, por ejemplo, la hermanita Nilda, Padre, bendícela también. Permite que pueda estar bien con nosotros, Señor, en la situación quizá que tenga con el carro y todo. Bendice también a la hermanita Rebeca, que está allá, Señor, en su casa también, Padre. Y bendícenos, Señor, al resto de nosotros aquí, Padre. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, Señor, Padre Santo. Bendícenos. Tráenos de vuelta el martes, Padre Santo, el jueves también, viernes, Señor, para glorificarte, mi Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 No se vaya.